corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Chao, chao para todos mis hermanos. El Señor los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte del estudio que iniciamos esta mañana con el capítulo 19 del libro de Levítico. Estaremos dando continuidad a el mandamiento particular y principal que se manifiesta en este pasaje. O bueno, hay dos, ¿no? Uno es sed santos porque yo soy santo. Pero este finaliza o culmina o se proyecta en otro mandamiento del cual Yeshua nos dice que es uno de los más grandes mandamientos, un mandato de oro, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que les agradezco por habernos acompañado esta mañana, y si no, aquí tienen el vínculo en las listas de reproducción que tenemos en nuestro canal de las parashá que hacemos cada día de reposo. Y si no se han visto ese estudio, pues véanlo primero antes de ver para que puedan concluir de una manera adecuada pues el comentario que hacemos en este día. Así que vamos a orar y gracias por acompañarnos. Ay, Señor, te agradezco una vez más por permitirnos buscarte, Señor, y saber que estás entre estas palabras, Señor, que tú hablas al corazón del que ama la sabiduría, del que la anhela, el que la busca, Señor. Nosotros te hemos buscado y te anhelamos y te amamos, Padre. Enséñanos tus mandamientos, Señor, para ser instruidos con ellos, para aprender sabiduría, Señor, y verdad, para aprender a discernir todo asunto, Señor, y por lo tanto vivir de una manera digna delante de ti. Te damos gloria, Señor, para siempre. Amén. Bien, vamos a continuar desde el versículo 15 del capítulo 19, donde finalizamos en la primera parte y en lo que haremos como el énfasis, lo que va del 15 hasta el versículo 18. Dice aquí: no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. No harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Bien, hicimos un par de menciones de cómo se aplica la justicia y cómo debemos hacer justicia, ¿no? Y mencionamos que esta no solamente se limita a la justicia que hace un juez, sino que nosotros somos seres que todo el tiempo juzgamos, todo el tiempo hacemos este oficio, pues todas las cosas de la vida las sometemos a un juicio, ¿no? Y ponía de ejemplo que pues es la manera en que razona nuestra cabeza. Nuestra cabeza todo el tiempo está juzgando las cosas, ¿no? Las premisas, y saca una conclusión de la manera en que debe actuar, ¿no? Entonces, si está lloviendo, pues usas el paraguas, ¿no? Como una consecuencia de la solución que deseas, ¿no? Está lloviendo y no me quiero mojar, entonces cojo un paraguas. Así que tuviste que hacer un juicio, y el juicio era determinar cuál era el estado del clima y determinar tus intenciones. Entonces siempre estamos haciendo juicios, Sin embargo, aquí iba a mencionar que ¿cómo debe actuar una persona, un hijo del Señor, acerca del juicio? Y más cuando tenemos algunos pasajes en la Escritura que nos pueden hacer pensar que no deberíamos hacerlo, ¿no? Vamos a ver este pasaje que está en Mateo, capítulo 7. Entonces les invito a que cojan sus Biblias, que siempre que nos dispongamos para estudiar, lo hagamos sacando una Biblia, teniendo una Biblia en la mano. Aquí tiene como título el juzgar a los demás. Y dice, espérenme un segundito. Dice en el capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Un pasaje que yo he escuchado, en lo personal he escuchado en muchas ocasiones, o escuché de joven, niño, en la iglesia donde iba.
de verdad que se veía cada vez que había algún inconveniente con alguna persona, simplemente te decían no juzgues para que no seas juzgado. Como quien dice, pues es mejor callarse cosas, es mejor no hacer nada, es mejor eh, olvidarse del problema y del error del otro que atenderlo, ¿sí? Y muchos interpretaban esto de esa manera, ¿cómo? No juzgues para que no seas juzgado. Entonces el otro se acostó con la mujer del prójimo, no lo juzgues. El pastor hizo alguna cosa equivocada, no lo juzgues. El hermano hizo otra cosa errada, no lo juzgues. Esa era la manera de solucionar todo asunto y en cierta manera era simplemente quédate callado y no opines porque no puedes hacerlo. Porque tú quién eres para juzgar, ¿no? Pero vamos a ver si realmente es esto lo que nos dice este pasaje y a entender si es que de pronto el Señor nos dice sean jueces y juzguen todo asunto, pero no lo hagan. Dice, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien. Eh, si vemos, no es solamente coger un verso y extraerlo, ¿no? Que diríamos el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, y listo, ya muchos se quedaron allí, pero, pero no es así. Espérenme que es que no alcanzo a leer cuando tengo esto delante. Creo que así está mejor. No solamente coger un versículo y extraerlo y empezar a golpear a todo el mundo con eso cuando trata de resolver un asunto. Finalmente, como les decía, como humanos, el factor que nos hace pensar es ese, es juzgar. Todo lo juzgamos desde niños, ¿no? Si el niño... Y cuando empezamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Porque hay cosas que hacemos, digamos, en automático, pero hay cosas que se hacen como una consecuencia. Cuando el niño llora por un tetero, lo hace, lo hace, ¿cómo se llamaría? Mm, De una manera innata, o sea, simplemente llora y se le responde. Pero en el momento que pasa eso por primera vez, él empieza a conectar. Y es que si yo hago, entonces recibo, ¿no? Que si yo lloro, pues me van a consentir, me van a abrazar, me van a dar un tetero. Entonces, el ver que hay respuesta sobre, sobre cosas, pues eso genera una conexión de eventos. Y ahí viene el tema del razonar. Entonces empieza así con esas primeras cosas hasta llegar una persona a tener unos razonamientos súper profundos, ¿no? Sobre la vida, sobre la existencia, sobre el universo, sobre el Señor, ¿no? Cómo discernir una parábola y cosas de esas que son tan complejas, pues nuestra mente puede hacerlo porque el Señor nos dio esa facultad, ¿no? Ese conocimiento y se viene como un asunto revelador. Así que si Él nos crea de esa manera, ¿por qué luego nos va a decir no juzgues? ¿Cierto? Pareciera como que se contradice un poquito. Pero lo que hay que ver de este pasaje es que dice no juzgues con con el juicio perdón, porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la medida que mides serás medido. Y dice luego, ¿por qué no echas a ver la paja que está en el ojo? ¿Por qué quieres ver la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo propio? En este caso, en lo particular que está hablando aquí Yeshua es de una persona que no tiene la autoridad para juzgar un asunto que él mismo comete, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes regañar a tu hermano por adulterio cuando tú estás en adulterio? O sea, no te das, no estamos hablando, perdón, no regañar. ¿Cómo puedes condenar a tu hermano por adulterio cuando tú estás en adulterio? ¿No te das cuenta que si tú lo condenas, pues estás expuesto al mismo juicio?
Ahora, no que un adúltero o un ladrón o un asesino o un mentiroso no merezca su disciplina, sino estoy hablando es de tú, de tú, de ti, de la persona que se propone ir a condenar a otro que está también en un error. O sea, como con qué autoridad haces esto, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Porque en las congregaciones, en las comunidades se ve mucho de esto, ¿no? Gente que se pone en una posición de dureza muy fuerte con los hermanos, pero no desea que se le exhorte de ninguna manera. Estamos hablando de eso. De alguien que está dispuesto siempre a ver la paja en el ojo ajeno, pero tiene una gran viga en el suyo. Es de eso lo que se habla aquí. Un juez que quiere siempre estar juzgando, pero no está dispuesto a ser juzgado. De eso dice Yeshua, no juzgues. Porque no estás juzgando con justo juicio. Porque tú lo que estás haciendo es siendo, digamos que hipócrita, ¿no? Dice él eso, ¿no? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo para poder ver bien la paja del ojo de tu hermano. Entonces, cuando tú vives de esa manera, te equivocas y no estás dispuesto a corregirte ni a ser corregido, pero si estás todo el tiempo pendiente del hermano para ver cómo hizo y cómo no hizo, y para meter la cucharada y para siempre opinar y siempre juzgar, pues es ahí donde Yeshua te dice, pues así no es. Primero, límpiate tú. Primero, límpiate tú, para que entonces puedas ayudar a otro. Tú puedes ayudar a otro a salir de un error cuando tú hayas salido de ese error. Pues esa es la mejor manera de mostrar. Eso no quiere decir que no puedas exhortar a alguien, que no puedas decirle a alguien nada, no. Ahí está hablando de la condenación. Está hablando de cómo estás siempre listo a tirarle tus perlas, ¿no? De tirarle una palabra a alguien, pero que tú mismo tampoco obedeces. Así que ese es el tipo de juicio que no debemos hacer. ¿Cuál es el tipo que no debemos hacer? ¿Cómo no debemos juzgar a nadie? No. Que tú actuando de una manera equivocada, viviendo en desorden, pretendas que alguien más te responda a tus quejas y a tus juicios. Así que lo que nos indica el Señor más bien es que siempre hagamos todo con justo juicio. Una persona que primero vive la palabra, entonces puede tener autoridad para instruirla a otro. De lo contrario, la misma palabra que esa persona dice ya le condena. O sea, si yo les digo, no adulteres, no. Si yo le digo aquí a alguien en la congregación, ¿no? Vemos que hay un adulterio o no sé qué otra cosa. Que hay un alcohólico. Digamos que hay un alcohólico y empieza alguna esposa o alguien nos dice, no, ves que mi esposo y se la pasa tomando y que no sé qué, y es que ustedes no saben y me golpeó y qué tal. Y en algún momento, o no de momento, uno de entrada va y habla con esa persona y sabe que usted no es testimonio, se va a esta congregación, ¿sí? Pero si yo también hago lo mismo en mi casa, la pregunta es, ¿yo no debería también haber sido expulsado de la congregación? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque con la misma medida que medía esa persona, yo debía haber sido medido. Yeshua lo que nos dice es nos da una reflexión sobre la manera en que tratamos a la gente. Siempre dispuestos a dar el pago más fuerte sobre alguien, pero cuando corresponde a uno espera la flexibilidad total de la gente, la comprensión, el perdón. Así que eso nos hace hipócritas. ¿Cómo debe ser? Yo tengo que juzgar todo asunto. Eso nos lo dice también Pablo, por ejemplo. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 dice lo siguiente.
Dice, que dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, por ustedes, ¿son dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, po... es que veo mal. Ponéis, a ver, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados y santificados, y habéis sido justificados en el nombre de Yeshua, por el Espíritu de nuestro Elohim. Amén. ¿Por qué no juzgamos las cosas? Es lo que dice Pablo. O sea, ¿por qué nos demoramos en tomar un papel importante en medio de las cosas que pasan? Por eso digo, Yeshua no está prohibiendo el juzgar. Yeshua está diciendo, bueno, juzguen ustedes las cosas, no deberían ustedes juzgarlas si las dejan delante de los impíos. Ahora, si tú eres un impío, ¿cierto? Si tú actúas como impío, pues ¿con qué juicio, con qué autoridad vas a juzgar a tu hermano? Es lo que está diciendo él. Pero de lo contrario, y fuera de esos parámetros, todas las cosas deben ser juzgadas. Al a cualquiera, que aquí mencionó personas que viven de una manera desordenada. ¿Y qué es este tipo de juicio? ¿Qué es el juicio que se menciona aquí? ¿Es la condenación? No. La condenación, ¿quién la pone? ¿A quién se le ha dado la condenación? Es del Señor. Los jueces podían condenar en nombre del Señor como máxima autoridad de una nación en la resolución de conflictos y de todo tipo, ¿no? Para dar un castigo. Pero en una congregación, en medio del pueblo, ¿cuál es la labor del pueblo? Pues traer orden. Así que todo asunto siempre es juzgar, se debe juzgar. Si una persona dentro de la congregación roba a otro, o está en fornicación, o está en X o Y asunto, ¿qué tiene que hacer la congregación? Pues lo menos que puede hacer es ignorarlo. Es simplemente, eh, está mal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que abordarlo, tiene que ayudarlo, tiene que... eh, no puede ser parte de eso. Cuando uno se calla las cosas es como si participara. Lo que tiene que hacer es exhortar al hermano como un vigilante, ¿no? Y ayudarle a ver para que se convierta, para que se restaure. Juzgar ese asunto. Si no se juzga el asunto, dice, no, pues que yo no puedo decirte nada porque yo... ¿Cómo es? No juzguéis para que no seáis juzgados, es decirle al otro, pues quédate solo en tu error. Lo que debe hacer un pueblo que conoce al Señor justamente es discernir la manera sabia de conducir a esa persona a su propia salvación, a su propia salud, ¿no? Por eso los pasajes como los de Ezequiel y como el Señor también diciéndonos que cuando salvamos a otra persona, ¿cierto? De su pecado, hemos ganado su alma. Pero cuando no hacemos nada, ¿cierto? Pues es como dejarle morir y también nos será demandada su vida. Lo que tenemos que hacer siempre es exhortar. Una cosa es exhortar y otra cosa es condenar. La diferencia está que la exhortación procura que la persona corrija su error. La condenación es una resolución final, donde ya dices, pues usted merece esto, ser sacado, ser expulsado en la cárcel, etcétera. Ya tienes un castigo, un dictamen. ¿Cuál es la manera que nos dice el Señor en que se debe resolver todo asunto? Vamos a ver.
Mateo 18. Vamos a ver qué dice Mateo 18. Yeshua nos enseña cómo resolver las cosas que juzgamos. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyes, has ganado a tu hermano. Lo primero que tienes que hacer cuando alguien peca es exhortarle. De una manera privada. De una manera en que lo puedas reconvenir. Y esto sobre cualquier asunto, ¿no? Si tú ves a cualquier hermano que ha hecho algo malo, pues ¿por qué vas a ir poner en el grupo una exhortación para esa persona? Una indirecta o una directa, ¿no? Eso no está bien. O mucho menos entrar en un chisme o ya dar por hecho que eso que tú oíste o viste incluso es la última verdad. No, todo eso está equivocado. Mucho menos guardar rencor y ya haber matado a tu hermano en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablarle. Cualquiera que sea la cuestión. Es que esas son conductas que deberíamos aprender todos, porque en eso erramos mucho. Y es que uno, por darle cierto espacio a la gente, muchas veces se casa con la primera idea o chisme que le dan. Por no incomodar a la gente, uno permite que pasen muchas cosas. ¿Uno qué debería hacer? Pues pues por lo menos acá procuramos mucho con Juan Camilo, con el otro predicador de este grupo maravilloso, con el compadre, es abordar a la persona y no juzgarla, sino preguntarle qué pasó aquí o acá. Y ya la persona expondrá sus razones y de acuerdo a sus razones, pues se le da un consejo, ¿no? Y si no, y siempre es abordar, hacerlo uno, tener uno esa responsabilidad de no, pues olvidarse de la gente cuando sabe que está cometiendo un error. No podemos simplemente decir, pues bueno, ya se le pasará o algo así, ¿no? Entonces, cuando pasa por primera vez o cuando sí es la primera vez, pues uno, como todo tiene su espacio, su tiempo, su sentido lógico, pero sí lo que no debe pasar es que uno ignore el error de los demás como, como pues ya el Señor hará. No, pues para eso nos ha puesto como un pueblo para que nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? La persona ya bien que está haciendo cosas indebidas y uno sabiendo y confirmado por la familia, los hermanos, uno simplemente decir, pues el Señor hará, ora por él, ¿no? Lo que toca es ir a hablar con la persona, con el hermano. Entonces dice que si te oye, ya lo ganaste. Bien. Pero si no te oye, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si esa persona se resiste a escuchar, ¿cierto? Un buen consejo, un juicio de, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? No, cuando tú reconvienes a alguien, eso se llama de exhortación, cuando le exhortas pues a lo que está haciendo mal y esa persona no te escucha, pues ve con alguien más para que quede sabido que no le estás maltratando, para que se sepa qué fue lo que le dijiste, para que conste qué ha pasado, ¿no? Entonces siempre la importancia de tener otro testigo y también incluso tener otro consejo, ¿no? No, usted piensa que, no, hay gente que se casa y no, eso es lo que usted quiere ver. Le dicen, no, pero es que estás mal por esta razón. Entonces, cuando vas con otro testigo, si la otra persona también aporta su opinión, pues ya también aquel que se resiste, pues va a decir, bueno, hay más que piensan de la misma manera. Esto puede ayudar bastante. Entonces, aquí está hablando de ganar al hermano. Ojo a la diferencia. No se trata de matar al hermano, de condenarlo, sino de ganarlo. Todo juicio, por lo tanto, no solamente es válido, sino necesario en medio de una congregación cuando se trata de salvar, de ayudar. Si vas con testigo, debe constar toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si no quiere oír, si ya fuiste y todo, pues que se comunique delante de todos. Tal hermano, tal hermana, pues eh, no sigue con nosotros.
no puede seguir con nosotros por diferencias y ya. Tenle por gentil y publicano, estamos hablando de alguien que persiste en un pecado, ¿no? No en diferencias de opinión. Aquí no estamos hablando de diferencias de opinión sobre creencias, estamos hablando de un pecado, como por ejemplo un adúltero, un ladrón, alguien que golpea a su mujer, no sé, hay un chismoso, un mentiroso, yo qué sé. Cosas que lastiman a todo mundo, ¿no? Si eso pasa, pues ya se le dice, pues lo siento, no puedes continuar con nosotros y se le comunica a todos, tal hermano, tal hermana, pues no continuó y, y ya. O sea, es importante que se sepa y dice, tenlo como gentil y publicano, es decir, tenlo como uno del mundo. ¿Por qué? Porque se resiste a la verdad. Otra cosa, insisto, es un asunto de opiniones, porque cuando se trata de opiniones, no es que necesariamente esa persona esté en pecado. Se trata de que pues tiene otro punto de vista. Y ante eso, aunque pueda haber ciertas diferencias, como también las tuvo Pablo con Pedro, como las tuvieron entre diferentes apóstoles y también cada uno, pues bueno, yo me voy por aquí, tú por acá, eso no quiere decir que haya enemistad. Y al contrario, en ese tipo de cosas uno lo que tiene que procurar es que si bien de pronto no podemos estar revueltos porque van a haber problemas, ¿no? Sí podemos seguir estando juntos, es decir, yendo para un mismo propósito y camino, y al final de cuentas, en algún momento pueden volver a, a sanarse las cosas. Es ponerle una pausita. Entonces, cuando vamos a juzgar a un asunto con una persona, el propósito es sanarlo, ¿verdad? Es ganar a esa persona y no destruirlo, que esa es la diferencia entre condenar y exhortar. El juicio que hacemos sobre los asuntos es para exhortar y no condenar. Así que decía en el versículo 18, del capítulo 18, no, perdón, 17, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces también se le comunica a la gente y pues la gente también puede exhortar al hermano, pero si ya se resiste, pues que no haga parte de la comunidad, porque pues como un caso de inmoralidad juzgado que juzga a Pablo, pues es que eso contamina y daña al resto de personas. No se puede ver como normal el error, pero tampoco se debe condenar a la primera. Tiene que haber este proceso de justicia, ¿no? Este proceso, perdón, de exhortación, de transformación para que la persona pues caiga en cuenta y reciba ayuda oportuna. Pero pues si ya se resiste en su rebeldía, en sus actos eh, que no debe hacer, pues que también se le comunique que no debería participar más con la comunidad. Porque pues esto en vez de convertirse en un asunto de amor, como muchos esperan que sea, se convierte un asunto de odio contra él y contra los hermanos. Contra él porque si tú no le sanas, pues estás haciendo que se enferme peor. Y si por un supuesto amor a esa persona no cuidas de los tuyos, pues estás odiando a estos, ¿no? Así es como otra vez el ejemplo feo que pasa mucho, 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 mucho en un hogar donde el esposo golpea a la mujer todo el tiempo y le pone cachos y ella dice, no, es que es por amor a mis hijos. Eso no es por amor a los hijos. Eso es un error, es masoquismo. Por amor a los hijos es que debería decirle, pues, nos vemos luego cuando te mejores. Y ya. Entonces es un supuesto amor, ¿no? Es que pobrecito. Y si yo le doy la espalda, entonces ¿quién lo va a ayudar? Y cosas así valen hasta cierto punto, pero ya llega un momento en que uno dice, no, es simplemente juzgar bien un asunto, decirle, pues, ya vine con este y con el otro, y ya se le buscó todo tipo de ayuda y no se hizo nada, pues, si se resiste esa persona en su error, es mejor que se vaya, porque ahí sí no es amor a los hijos, es odio a los hijos, porque estás amando más el dolor, la miseria y y el egoísmo de ese maltratador por encima de tus hijos. Es un ejemplo, ¿no? Así que no es amor cuando se tolera de una manera eh, pues errada a una persona que está en equivocación. Pero sí también es correcto darle siempre su espacio para corregirse. O sea, es un balance todo en esta vida, un balance. Bien, volvamos al Levítico.
Versículo 16. No andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahweh. No andarás chismeando ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Y aquí vamos al asunto podríamos hablar de pronto del mandamiento de no matar, ¿no? No hablar del prójimo, es interesante que aquí lo ponga al nivel de no atentar contra la vida de alguien. Y es un pecado grave. El chismosear, el hablar de los demás. Más bien, ¿qué es chismosear? Chismosear es tener en boca de uno a otra persona, aun cuando no estás seguro de lo que estás hablando sea verdadero, ¿no? O sea, el por qué hablamos de los demás, con qué propósito. Cuando uno chismosea, generalmente está relacionado con el simple deseo de hablar de otro, de comentarlo, de esperar una aprobación o desaprobación de la persona con la que hablas, de dar tu opinión sobre eso, ¿no? Es un deseo siempre de opinar y hablar de los demás. Eso está prohibido porque dice el Señor, es como atentar contra su vida. ¿Ibas a decir algo? Ezequiel 3, 18, 19. Regálenme un segundito y leemos esto. Entonces, Ezequiel 3, 18 y 19 dice: desde el 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El propósito de una atalaya de amonestar, lo que hablamos, exhortar, ¿no? Amonestar. De parte del Señor, cuando traes un juicio sobre una persona, más bien, cuando juzgas un asunto de una persona, no debe ser de tu propia voluntad o de tu propia opinión, no debiera ser, sino hacerlo como de parte del Señor. No diciendo el Señor te dice, no, tampoco me refiero a eso, sino de acuerdo a la Torah debes juzgar. Con lo que el Señor ha dicho es que se debe juzgar. Si la Torah dice no matarás, pues al que mata se le debería juzgar de acuerdo a eso. ¿Sí me hago entender? Si alguien esté en el pecado que esté, pues tú júzgale de acuerdo a la Torah, más no de acuerdo a tu propio criterio. Es decir, si tú crees que está bien portar, no, perdón, que está mal que una mujer, por ejemplo, mm, use pantalón, porque sí que hay comunidades que piensan así, en algunas congregaciones. Pero eso no está en la Torah, pues entonces no le juzgues a alguna que se usó un pantalón, porque no tiene validez ese juicio. Es un juicio cultural, ni siquiera, sí, cultural de algún tipo de comunidades. O si tú crees que lo correcto es que una mujer use un talit, perdón, ¿cómo le llaman? Un velo. Cosas que todavía pasan en diferentes congregaciones, pero no está implícito en la Torah, pues no deberías juzgar ni amonestar alguna a eso. Una cosa es de pronto dar tu opinión, ¿verdad? Y ya la otra verá, pero si ella se resiste, tampoco tiene por qué ser juzgada sobre ese asunto. Si bien son cosas así como muy superficiales, sobre el lavamiento de manos, sobre, sobre la manera de orar, sobre cómo ponerse la postura, mil cosas se pueden de alguna manera decir o comentar, pero de ahí a juzgar a alguien por ese asunto, no. Porque cómo se juzga o cómo se amonesta, dice, con la palabra del Señor. Entonces, con la palabra del Señor tú sí tienes autoridad para decirle a alguien, oye, estás robando, oye, estás delinquiendo de esta manera, oye, respeta a tu familia, hey, tú guarda el día de reposo. Todo eso se debe hacer de acuerdo a la palabra del Señor, amonestando. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero la sangre la demandaré de tu mano. Si uno no se esfuerza por amonestar a alguien, sabiendo que el Señor ya también le ha uno, pues, hablado de esto, uno se hace culpable también. Porque si en mis manos estaba el poder haber amonestado a alguien para su salvación, es importante preguntarnos por qué no lo hicimos, ¿no? Recordando de pronto a Jonás, viendo cómo Nínive estaba siendo llamada al arrepentimiento, pero él no quería ir. Sin embargo, el Señor se lo demandó y él fue y terminó salvando a un pueblo grande. Pero ¿qué pasa si él se hubiese resistido al final, hasta el final?
pues también habría sido demandado de él esto, la sangre de ese pueblo. Si tú amonestas al impío y no se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá de su maldad, pero tú ya libraste tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad y pone y pusiere y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pues si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces, la importancia de un buen consejo a tiempo, de una amonestación a tiempo, hace que el que está haciendo mal, pues se convierta a un camino bueno. Y que el que está haciendo bien, pues no se aparte cuando la calamidad llega, ¿no? Entender, como aquí dice el Señor, si yo pusiere tropiezo delante de él. O sea que el Señor, delante del justo, pone diferentes pruebas y momentos difíciles para justamente que brote del corazón de esa persona lo que hay. Pero yo como hermano tengo el deber de amonestarle para que sea librada su alma. ¿Ven? Ese es el juicio, mis hermanos, que debemos hacer. Es un juicio de restauración, no de ir a apedrear al otro, sino de ayudarle, ¿cierto? Vete y no peques más, de salvar, de levantar, de restaurar, de perdonar. Porque la condenación se encarga el Señor. No es nuestro... El Señor no nos ha ordenado que condenemos al hermano, sino que Él mismo es el que condena. Pero a nosotros nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces hablamos del chisme, que el chisme tiene que salir de nuestra boca, tiene que salir, o sea, no estar en nuestra boca más bien. No debe haber chisme en nuestra boca, porque esto es un atentado contra el prójimo. Cuando te pones a hablar del prójimo, haciendo tus comentarios o aceptando los de los demás, es de alguna manera calumniar, un asunto que no estás dispuesto a sostener delante de esa persona, o aunque estés dispuesto a mantener delante de esa persona, pues también es jugar con su honra delante de los demás. El chisme es un pecado grave, y lo vimos como María lo hizo hablando o hablando en contra de Moisés, ¿cierto? Y el Señor le causó una lepra a ella. Cuidémonos de hablar de los demás, familia. Es un pecado grave. ¿Qué se debería? Siempre que hemos mencionado este pasaje, vale la pena mencionar los 3 tamices de Sócrates, creo que es una manera interesante, una enseñanza que hace este filósofo sobre cómo se debe juzgar, cómo saber cuándo uno debe o no hablar u opinar sobre una persona. Entonces, se lo encuentran ahí por internet o en sus libros, y son los 3 tamices. Entonces, el primero, cuando alguien te viene a hablar de alguien más, pregúntale, ¿es verdadero? Lo que me vas a contar, ¿sabes si es verdadero? Si la persona no sabe contestar a ello porque no, pues no sabe si la información es veraz, entonces, pues yo ¿para qué voy a saber algo que no puedo confirmar, ¿no? Entonces no me lo cuentes. Si no sabes si es verdadero, pues tampoco me lo cuentes. O sea, ¿para qué contarme algo que es falso, que no puedes verificar? Segundo tamiz, ¿eso que me vas a contar de esa persona es bueno? O sea, ¿me vas a contar algo bueno? No, es algo malo. Entonces, ¿por qué me quieres contar algo malo de otra persona? Que ni es verdadero, porque no lo puedes confirmar, pero tampoco es bueno. El tercer tamiz es, ¿me sirve para algo? Eso que me vas a contar del prójimo, ¿me aporta de alguna manera algo que me sirva para tomar alguna decisión o saber algo? ¿No? Pues entonces no tengo nada yo que saber del otro. No me lo cuentes, guárdatelo. Ve y confírmalo si quieres. Esa es la prueba de los tamices de Sócrates, que es muy, muy buena. Si te van a hablar de, oiga, si supo lo que pasó con aquel o con aquella, se acuerda de este y del otro, sí, ¿qué pasó? Y ahí uno ya empieza, ¿no? No, pero pregúntale, haz esta prueba. O sea, aprendamos
a no abrir siquiera la puerta pero ¿qué me quiere contar? Sino de una vez aprende cómo a filtrar a esa persona y decirle, ¿y para qué me lo cuenta? O sea, ¿qué espera que yo qué puedo hacer ahí? O sea, ¿para qué? ¿Con qué propósito? No, 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 pues para que echemos chisme. Son cosas que tenemos que sacar de nuestra boca porque, dice el Señor, no andarás chismoseando. ¿Cómo es que dice? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahweh. Entonces, importante que nuestra boca, si está nuestro prójimo, sea para aportar algo en el momento que sea indicado. De lo contrario, siempre que tengamos que hablar de alguien, pues que sea en presencia de esa misma persona. Y siempre que hablemos algo, pues que sea verídico, que sirva, que sea oportuno, que sea bueno, que construya y no que destruya. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, y no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Entonces no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con él. Y esto es lo que hablaba Yeshua. Si tu hermano peca contra ti, pues ve y búscale y habla con él. Gana su vida, gánale. No lo aborrezcas. Y este es un pecado también muy constante, y es que cuando uno se cierra contra alguien, ¿cierto? Llega a ser algo muy poderoso. O sea, cuando alguien te lastimó, cuando viste algo feo de alguien, de alguna persona, muchas veces la actuación de uno, la forma de comportarse de uno es que ya me cayó mal, no quiero nada. Empieza uno a hablar despectivamente de esas personas, empieza uno a suponer de más, y tarde que temprano termina cerrándole su corazón por completo. Pero de esto dice el Señor, no le aborrezcas, no lo menosprecies, sino que razona con él. Así que cuando alguien tiene este tipo de actitudes o cosas que hace que lastiman, pues no le menosprecies a la primera, ve y habla con él, inténtalo. No, pero es que es muy difícil. Bueno, busca la manera, la forma. Pero siempre, dice el Señor, razona con la gente. Que es en eso lo que quizás fallamos tanto, y es que no tenemos la paciencia o pensamos que ya hemos hecho suficiente. Pero no aborrezcas a tu hermano. Y sabemos bien que aborrecer a alguien es menospreciarlo. Es, es que, bueno, hizo esto, entonces ya no lo quiero tanto. Ya, ¿no? Entonces, el nombre de alguien de aquí, alguien que se llame Antonia. Aquí no hay nadie que se llame Antonia. Entonces, antes le decías Toñita y ahora le dices Antonia. Porque ya le aborreces. Cosas como esas. Porque así somos evidentes de cuando hay menosprecio por los demás. Razona con esa persona. Razona con esa persona. Ámala. Pero si tú no razonas con esa persona, participas en su pecado. Entonces tampoco es simplemente abstraerse y decir, no, es que yo prefiero no hablar con nadie. No, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que esa persona te diga que no quiere. Y ya. Pero en el mejor de los casos te diga gracias. O te diga, yo sé, tengo que cambiar. Estoy en un proceso, lo que sea. Te puede responder. Pero lo que no puedes hacer es como dejar que cada quien se estrelle como quiera. Cuando tú puedes, en tus manos esté el poder dar un consejo a tiempo. La amonestación, ese es el poder de la amonestación, de lo cual nos dice la escritura también pues que nos amonestemos los unos a los otros, de que nos sometamos, que aprendamos a recibir el consejo que nos da nuestro hermano, porque nos ama, porque desea nuestro bien. Hay quienes lo tiran como un pedradón más bien, pero al final de cuentas, si aprendemos también incluso a recibir esos pedradones como, como algo que nos pueden aportar, de pronto no desde la intención del prójimo, pero sí desde lo que dice la pedrada, ¿no? Es como aquel que está yendo al ferrocarril y está que se cae y le mandan su pedradón, pues era mejor que lo recibiera y no que se fuera de cabeza, ¿cierto? Así que pues también aprender a recibir los pedradones que muchos dan con mala intención o no de la mejor manera, pero que al final de cuentas sí nos los manda el Señor diciéndonos cambia, ¿no? Diciéndonos transforma tu vida.
Porque si nosotros condicionamos nuestro cambio a la manera en que la gente nos los dice, pues estamos graves. Siempre la gente pues tiene mil formas de hacer y decir las cosas. Pero como decía aquí, si está hablándote verdad, si está hablando la palabra de Dios, pues aunque te lo diga a las patadas, hazlo. Hazlo. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces no aborrezcas a tu hermano. Razona con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si tú te callas, pues como decía Ezequiel, pues tú participaste de su muerte, de su error. Así que tú eres culpable, porque pudiendo, no quisiste ayudar. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Y por fin llegamos al versículo que queríamos. Y es en el que se resume todo lo que hemos leído. Entonces, antes de eso, la premisa, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Una pausita ahí. Así que dice, no te vengarás ni guardarás rencor. La venganza, ¿por qué viene? Por el rencor. Cuando uno tiene rencor, cuando uno tiene algo muy fuerte contra alguien, pues este puede brotar y llevarlo a uno hasta la venganza, ¿no? Cuando te han lastimado. Entonces, la venganza es el resultado de un odio desbordado, ¿cierto? No siempre, aunque sí también en algunos casos es un asunto que para algunos puede ser justicia, ¿verdad? El deseo de hacer justicia. Pero la verdad es que en muchos casos y en la mayoría es el resultado de un deseo que se desborda por el rencor. Por algo que no se perdona. Por algo que se queda aquí muy dentro de uno. No guardarás rencor. No guardarás rencor. Sino que amarás a tu prójimo. Ahora aquí hay una pregunta importante porque dice no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Uno dice, ok, no puedo guardar rencor a mis hermanos, ¿no? A los hijos de Israel. Pero entonces, ¿y el resto sí? Ahí está complicado porque dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está todo dentro de una frase, dentro de un mismo tema, y es, no guardarás rencor, sino que amarás. Entonces, en la primera parte, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y en la segunda, sino a tu prójimo. En el sentido más, más fácil diríamos, ok, o sea que los hijos de mi pueblo son mi prójimo. Pero aquí es donde, como les mencionaba al principio, pues vamos a entender un poquito más sobre el prójimo. ¿Será que solamente mi prójimo es mi hermano? El que me acompaña en este camino delante del Señor, el que se hace hijo de Israel. ¿Será que ese es solamente mi prójimo? O sea que si es así, entonces yo puedo vengarme y guardar rencor contra el resto, ¿no? Contra el vecino, contra la persona que no teme al Señor. ¿Será que es eso lo que dice acá? ¿O qué alcance tendrá el amar al prójimo como a uno mismo? Vamos a ver algunos pasajes rápidamente para recordar esto. Y entender que el amor, como un mandato del Señor, es algo que debemos y podemos, más bien podemos y debemos obedecer en todas las instancias de nuestra vida, siempre que tengamos a un prójimo. A ver, veamos diferentes pasajes. Mateo 5, 43. Y es que el pasaje de Lucas no lo va a dejar bien claro, por eso lo voy a dejar de última. 5:43 dice, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti presta. Bueno, este tiene como título el amor hacia los enemigos, ¿no? Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, no resistas al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la carpa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga, pon a mi llave con el 2. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amad a tu enemigo. Bendice al que te maldice, haz el bien al que te aborrece y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y utiliza el mismo verso que está en el mismo pasaje, ¿no? O sea, en el mismo capítulo 19 dice, sed santos como vuestro Padre es santo, y también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Yeshua dice, incluso si es tu enemigo, ámalo. Porque si amas solamente al que te ama, pues ¿qué estás haciendo de más? Así hace todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto tiene toda una explicación para el asunto de por qué dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque Yeshua responde eso, siendo que en lo que leímos solamente dice amarás a tu prójimo, no dice en ningún momento aborrecerás a tu enemigo. Ya aquí respondiéndoles de una vez que es que no es un pasaje bíblico el aborrecer a tu enemigo, sino que este es un agregado de la tradición, de lo que él dice. Ustedes escucharon que dicen amen al prójimo y aborrezcan al otro, a tu enemigo. Yeshua dice no, ama a tu enemigo incluso, y al que te lastima y al que habla mal de ti, el que chismosea de ti, el que no quiso aceptar tu perdón, el que no quiso reconvenirse contigo, ámalo. ¿Listo? Veamos otro pasaje. En Mateo 19. Mateo 19. Dice en el. Sí. Capítulo 19, en la historia, el joven rico dice, vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, el Señor, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y les dijo Yeshua, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se entristeció porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Y es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Así que se asombraron en gran manera los discípulos diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Yeshua le dijo, que en la... De cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, y tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos serán posteros y posteros primeros. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Decía ahí entonces. Y él le dice, le lee los mandamientos y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es un mandamiento que nos lleva hacia la eternidad, ¿no? Es un mandamiento, como aquí Yeshua lo resume, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Esa es la solución, de la cual él se creía que ya lo había hecho, pero Yeshua le demostró que no lo había hecho porque no estaba dispuesto a compartir su riqueza con los demás. En el 22 también de Mateo. En el 22 versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de eso depende toda la ley y los profetas. Importantísimo. ¿Qué es lo más importante de toda la Torah? Dice Yeshua, ama al Señor y a tu prójimo. ¿Hasta dónde el Señor? Con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, ámale. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es
el resumen de toda la ley y de los profetas. El amor, pero ojo, aquí es muy importante siempre saber que no está hablando de ese amor que le llaman eros, que es el amor, sí ve que puede uno amar a todo mundo, entonces la poligamia y el desorden y el poliamor y que la homosexualidad y todo eso, de eso no es lo que está hablando Yeshua, de ninguna manera, porque en todo lo que leímos de los mandamientos acerca del amor al prójimo no se mencionaba nada sobre eso, sino que el amor al prójimo se manifiesta como respetándole, ayudándole, siendo generoso con él, perdonándole, eh, sin aprovecharse de él, eh, respetándole todos sus derechos. Así es como se ama y estamos ordenados a amar al prójimo, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Tú amas a otro hombre, siendo hombre amas a otro hombre, sí, cuando respetas sus derechos que el Señor le ha otorgado y lo amas como a un igual. Pero él no te está diciendo que pues que te acuestes con él o que sea tu pareja y no, es que el Señor, un amor abierto, que no, carreta. Eso es solamente una desviación completa de la Torah, porque de hecho ahorita leímos que el apóstol decía, pues, todos los que practican fornicación, que se acuestan con hombres, los que practican, eh, pues, estos desórdenes, dice ahí ya, pues ellos ya tienen su juicio. Así que no te dejes meter esta trampa. No se trata de que puedas y ahora dispongas de, pues el Señor nos mandó a amarnos, entonces venga y me acuesto con otro hombre. O a tu mujer que estás casado, tienes tu mujer y le dices, no, pues que el Señor nos mandó a amarnos, entonces yo tengo más mujeres. Todo eso es falso. Es un engaño egoísta otra vez de cómo tratar de saltar la palabra para cumplir pues tus deseos personales. No. Lo que tienes que hacer es justamente en amor, respetar a tu mujer, respetarte a ti mismo, hacer lo que debes hacer con tu prójimo, cuidar de los demás, tener la capacidad de perdonar, de ayudar, de libertar y de cumplir todo lo que el Señor te exige sobre los demás, respetar sus cosas, ¿no? Etcétera. Así sí, eso sí es amor. Y de eso es que se tiene que hacer con absolutamente todo el mundo y en ese sentido puedes tener el poliamor que quieras. ¿Sí? Es más, tienes que amar a todo el mundo, aunque lo acabes de ver, sea un recién conocido, e incluso si es tu enemigo, tienes que cumplir lo que la Torah te instruye sobre él, que es de lo que estamos hablando. ¿Y quién es mi prójimo? Veamos qué dice Romanos 13. Romanos 13 dice: versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este pasaje es súper contundente y pues responde a todo lo que hemos dicho y es cómo ando en santidad amando al prójimo y cómo amo al prójimo cumpliendo la ley. ¿Y cómo cumplo la ley? Amando al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Vivir en santidad. O sea, es un triángulo perfecto ahí, ¿no? Santidad equivale al amor al prójimo y el amor al prójimo equivale al cumplimiento de la ley. O sea que si cumples la ley vives en santidad, amas al prójimo. Si amas al prójimo vives en santidad y en ley. O sea, es algo que se corresponde. Por lo tanto, sabes que vives con perfecta ley cuando amas a tu prójimo. Pero esto no es de que yo te amo y casémonos. O yo te amo y entonces todo te lo perdono. O paso por alto todos tus errores. No, espere. Hay una forma de entender cuando amamos al prójimo. Y es respetándolo, viviendo de una manera generosa con él, ayudándole en toda ocasión, cumpliendo tus deberes y respetando sus derechos. Así es como se demuestra el amor al prójimo. Por lo tanto, también perdonándole todas sus faltas, pero ayudándole a salir de sus errores con exhortación. Todo eso lo hemos visto. La amonestación al otro no es un error, es amor. Como dicen los papás de uno, ¿no? O como dice la escritura, ¿no? Como te he tomado por hijo, por eso te disciplino, ¿no? Dice el Señor, al que toma por hijo lo disciplina. Así que de ninguna manera esperes que no haya disciplina. Y uno como padre tiene que hacer lo mismo con los hijos. La disciplina, por más de que sea
aprobada o no por los demás y que sea dolorosa o no, es necesaria cuando uno ama a alguien de quien depende eso, ¿no? O sea, si un hijo depende de mí y yo tengo la autoridad y la responsabilidad de ayudarle a crecer de una manera correcta, pues la disciplina también es una muestra de amor. Entonces el corregir, exhortar a los demás es un acto de amor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no le hace el mal al prójimo. Así que cumplamos. Así que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Entonces el resumen de toda la palabra de hoy. Chao, hasta nos vemos. Ahí se resume todo. Y ven que todo tiene una lógica. No es que, el Señor nos dio una nueva ley. ¿Cuál es? La ley del amor. Que nos amemos todos. Y bueno, entonces no le hagas, no, ¿y qué pasó con este mandamiento? No, es que esa es una ley, ¿cómo es que le llaman? Pues cerrada, terminada. No, espere que tiene una lógica todo esto. No se deje engañar. El cumplimiento de la ley es amar al prójimo. Pero justamente, o sea, no está diciendo que cuando amaste ya cumpliste toda la ley sin haber demostrado el cumplimiento de la ley. Sino que cuando cumples la ley, ¿cuál? No adulterarás, no matarás, no hurtarás. Todo lo que dice la Torah acerca del prójimo, de lo cual leímos bastante, estás demostrando amor, ¿no? Así amas al prójimo. ¿Y cómo amo a Dios? No, yo lo amo. Él sabe que yo lo amo, ¿sí? ¿Dónde está la observancia del día de reposo? ¿Dónde está el entregarle tu vida como Él lo ordena, ¿no? Con todo el corazón, alma y fuerzas. ¿Dónde está tu temor hacia Él? ¿Dónde está el que tome su nombre, que no tome su nombre en vano, etcétera? ¿Dónde está? No, es que Él sabe que yo lo amo. Pues ese amor no es suficiente. Ese no es el amor que Él está esperando de ti. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No hay manera de que digamos tener amor si lo que hacemos es dañarnos, ¿no? En el 13 decía, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Y ahí decía, porque la ley se resume en el cumplimiento de la Torah. O sea, nuestra libertad pues, ¿cuál es la libertad de la que habla Pablo? Pues ustedes han sido llamados a la libertad en la que vivían, ¿cuál? Las tradiciones. Pues no vuelvan a esas tradiciones. Pero el hecho de que ya no tengan formas, digamos, estrictas, tradicionales de vivir, no quiere decir que vivan desordenadamente, porque sigue presente el mandamiento. ¿Cuál? Pues el de hacer lo que tienes que hacer con tu prójimo. ¿Y todo eso dónde está? Pues no en la tradición, ¿en donde? En la Torah. Así que cumple lo que dice la ley, porque eso está vigente. ¿Qué? Pues el cumplir todo tu deber con tu prójimo y con el Señor. Leamos también Santiago 2:8. Santiago 2:8. Y este dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bonito aquí como le llama Santiago, ¿no? La ley real. No había como, no tenía eso en la mente. Si en verdad cumplís la ley real, bien. La que es conforme a la escritura. Y él lo aclara. ¿Cuál es la ley real? La que es conforme a la escritura. Ahí ya, chévere. ¿Y qué dice esta ley real? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, haces lo correcto. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, ya no cumpliste. Y quedéis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo.
Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que dice, así haced y hablad, como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. O sea, hay una ley que nos va a juzgar, ¿cierto? Así que haz conforme a ella. ¿Y cómo le llama a Santiago a esa ley? La ley de la libertad. ¿Por qué? Hemos sido llamados a libertad. Vive en esa libertad de cumplir la Torah sin restricciones, sin que nadie te diga más que eso, y cúmplela porque vas a ser juzgado con eso. Pero si tú haces misericordia con tu prójimo, pues también triunfará sobre ti la misericordia del Señor en el juicio de la ley. Y por último, vamos al Lucas, al libro de Lucas 10:27. Y con esto vamos a ir dando cierre a la enseñanza. Lucas 10:27. O desde el 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí lo narra de una manera diferente, y es que esta respuesta se la da el otro y Yeshua es el que dice, estás bien. Esa es la respuesta correcta. El amor a Dios y al prójimo es esto. Yeshua le dice, pues ahí está la vida. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Aquí está la pregunta que, como les dije, dejamos para resolver. ¿Quién es mi prójimo? Listo, tú me dices que con esto cumplo la ley y tengo la vida eterna. ¿Con qué? Pues amando a mi prójimo y al Señor. Pero ¿y quién es mi prójimo? Yeshua le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y tú haz lo mismo. Yeshua siempre resuelve fácil, rápido, contundente y no se pone ya pues a dejar las cosas al aire. O sea, sin sentido, sino de una vez nos lo responde. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta no está bien, la pregunta no está bien hecha, es ¿yo de quién soy prójimo? Y Yeshua te dice, veías lo que hizo quien al parecer era enemigo, ¿no? Pues los samaritanos eran considerados casi que enemigos, eran considerados extranjeros, tienen muy mal aspecto delante del pueblo judío a la manera de pensar de ellos. Y no me refiero a su estética, me refiero a cómo los consideraban. Sin embargo, el samaritano fue prójimo de aquel que era judío. ¿Por qué? Porque actuó como uno que ama a su prójimo. Así que, ¿quién es mi prójimo? Pues todo mundo. Porque yo puedo hacer este bien con cualquiera, de lo cual Yeshua me dijo, hasta tu enemigo. Hasta a tu enemigo. Hay un pasaje que dice algo así, ¿no? Si tu enemigo se le cae, no sé, algo así, dice como si se le atasca el carro o se le cae un caballo en un pozo, ve y sácale, ayúdale. No porque sea tu enemigo, entonces lo vas a dejar ahí. Ayúdale. Así que, ¿quién es mi prójimo? Pues, como dicen los católicos, mi próximo, el que está a mi lado. Es el que está a mi lado, y literalmente es. Así que, ¿qué debes hacer con tu prójimo? Todo lo que leímos. Procura el bien de cualquiera, de tu vecino. No importa si es ateo, si es budista, si es católico, si es... No importa, ayúdale. Ámalo, está dispuesto a restaurarle, a amonestarle. Pero sí lo que no debes hacer es condenarle, porque eso depende del Señor.
tampoco debes apoyarle en su error, ¿no? Ah, es que dice que debemos amar incluso al vecino y este es satanista y me pidió que le ayudara a sostener el gato cuando lo está sacrificando. Y el señor, no sé, algo bien loco. O... no sé, o sea, una cosa, cada cosa en su lugar, ¿no? Pero eso no quiere decir que, pues, lo apedrees. Sí hay una condición en la escritura y es que aquel que diciéndose ser, ¿no?, un creyente y una persona ordenada en la Torah y anda desordenada y no escucha reprensión ni amonestación y continúa en eso, pues dijo, tenlo como gentil. En otro pasaje dicen, ni te sientes con él a comer. No vale la pena. ¿Por qué? Porque es falso. Así que este vive mal porque, ni siquiera porque quiere, sino porque desea permanecer en una vida hipócrita. Y eso creo que incluso es peor que el que decide, pues yo quiero vivir así en mi error, el que usted califica como error, pues yo lo amo. Y uno dice, bueno, ya sé que tú no quieres una corrección sobre eso, pero ese no está tan mal que el que dice, pues yo lo sé, pero igual no quiero corregir. Entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Ve y tú hazte para allá y yo para acá, pues, porque tú eres falso y no das honra al nombre del Señor, sino que haces es generar que la gente desdibuje el nombre del Señor, ¿no? ¿O qué pensamos de una persona, quien sea, ¿no? ¿No? Que es que era pastor, que era sacerdote, que era no sé qué, qué pasó, ¿no? Que lo encontraron por ahí abusando de niños. Uy, tenaz. No, ¿qué pasó? No, que es que estaba robándose lo de las ofrendas. ¿Qué pasó? Que no, que... O sea, mil cosas, ¿no? Que, pues claro, la gente se equivoca. El problema no es que se equivoquen, el problema es que piensen que pueden vivir una doble vida y que todo el mundo tiene que, pues, callarse ante eso. No, de eso el apóstol dice, no, si viven una doble vida y tú lo sabes, ni siquiera no compartas con esa persona. Porque por los del mundo, pues ya se definieron, dicen, no, yo no quiero nada con Dios, y tú ya sabes, y ya bien, tienes tu trato con ellos, cual sea, pero no tiene nada que ver con el Señor, porque ellos ya dijeron, no queremos nada con Él, y ya lo sabes, y no puedes sacarte el Señor del mundo, o no te va a sacar del mundo hasta que llegue el momento de lo que Él tenga que hacer. Pero por ahora, convive con los demás, pero con el hipócrita, a ese sí más bien tenlo de lejos. Pero antes de tenerlo de lejos, también te dice la escritura, ¿qué tienes que hacer? Convéncelo. O sea, esa es la última opción. Antes de eso, reconvenle, invítalo a comer, charlen un rato, demuéstrale amor, demuéstrale todas las cosas buenas del Señor. Y pues si la persona continúa en su error de una manera hipócrita, falsa, pues ese no es un buen amigo. Tenlo de lejos. El peor de los casos terminará también jalándote a ti esa vida errática de vivir. Familia, que el Señor los bendiga. No olviden que ese es un grande mandamiento, ¿no? Es un grande mandamiento. El amor al prójimo no lo podemos evadir. Cuando lo haces, sabes que vas por buen camino, estás cumpliendo la Torah del Señor. O más bien, cuando cumples la Torah del Señor, sabes que estás cumpliéndole a esto. ¿Por qué cumplir todos estos mandatos? Porque así amas al Señor y así amas al prójimo. Que tengan todos un lindo resto de Shabbat en lo que les reste y una linda semana en la que se viene. Que el Altísimo les mantenga de su mano y les guíe en todos los pasos que den. Que el Altísimo bendiga a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres y nos permita ser luz en medio del mundo, amándonos los unos a los otros como Él nos ha ordenado, ¿no? Recordemos que dice Primera de Juan. Dice un segundito. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que Él es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Yahweh permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Altísimo permanece para siempre. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tenaz, ¿no? Todo el que no hace justicia, o sea, no guarda la ley, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, y aquí ya nos lo define. ¿Cuál es el mensaje que está que dice que vimos desde el principio, pero que es nuevo, aunque ya lo vimos desde el principio, pero que Él nos da como nuevo? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo así? Sí, se los voy a decir como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez que lo oyen. Pero es el mandamiento desde el principio, desde el origen. Desde Caín cuando mata a Abel. Un mandamiento que está desde el origen. ¿Cuál es este mandamiento? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y que mató a su hermano. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sabe qué es el amor en todo esto que hemos leído? Una señal de que hay santidad, de que estamos en la ley, de que estamos en la vida y de que hemos pasado de muerte a vida, como dice Yeshua, que hemos nacido de nuevo. ¿Cuándo sabes que has nacido de nuevo? Porque el impulso que te hace cumplir la Torah no es una religión, no es el castigo, no es ni siquiera una conciencia limpia de, bueno, ¿será que tengo no que hacer esto? Sino es impulsado por el amor al otro. Porque es que ese es lo correcto, ¿no? Es que es lo que se debe hacer. Entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que tanto hablamos, ¿de qué te sirve mencionar que amas y que Dios sabe lo que hay en tu corazón si no hay demostración? El amor se demuestra sin necesidad de picos, sin necesidad de matrimonios, de sentimientos, no. Se demuestra con hechos, en verdad. Si alguien necesita, dale. Si es tu enemigo, aunque sea tu enemigo, no te preocupes. No te preocupes por eso. El Señor conoce absolutamente todas las cosas, pero tú en lo que tú tienes que hacer, sé perfecto. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios.
y Dios en él. Véalo tan bonito aquí como le dice Juan, para cuando lleguemos allá. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que creamos en su nombre, es decir, que nuestra confianza, que Él sea nuestro Dios, que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta en Él, ¿cierto? Que creamos en su nombre, en el nombre de su Hijo Yeshua, que, bueno, en lo particular aquí hablando de Yeshua, quien es el Mesías, y Él dice, pues ustedes han sido llamados a conocer la verdad que es en Yeshua. Dice, confía en Él, que Yeshua es en Él, ¿no? Confía en el nombre que ha puesto sobre Yeshua. Segundo, que nos amemos unos a otros. El mandamiento de ama a tu prójimo. Es un mandamiento del Señor, es algo muy importante que tenemos que demostrar. Tercero, guardar sus mandamientos. Pues aquí Juan ya lo dice fácilmente, guardar su palabra. Ese permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabes que estás en Dios? Cuando haces esto. Amas al prójimo, guardas la Torah y pones su fe en él creyendo en Yeshua. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Entonces, familia, el amor se tiene que demostrar, pero también tenemos que saber que el que ama es nacido de Dios. O sea, que esto es algo que proviene del Señor y nos da la seguridad de que de verdad estamos en su camino. De lo contrario, si lo único que sentimos por los demás es aborrecimiento, repudio, fastidio, molestia, pues busca al Señor. Busca al Señor, vuelve tu corazón a Él para que Él te ayude a entender quién eres y quién debe ser Él en tu vida y entonces puedas cambiar. Así que ahora sí, vamos a hacer una oración para cerrar y que el Señor nos bendiga. El Señor te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que su nombre esté en las mentes, en los corazones, en las vidas de cada uno. Que su palabra esté como una señal en sus manos y en sus cabezas. Que su amor les inunde por completo y a todos nos permita el Altísimo de verdad disfrutar, vivir su camino como un camino de amor, de verdad, de justicia, de honor, para que todas las cosas nos resulten bien, porque eso es lo que a Él le agrada. Bendito eres, Padre, bendícenos, pon tu nombre en nuestra vida. Te lo rogamos, y que nunca se nos aparte nuestro pie de hacer tu voluntad, te lo rogamos. Bendice a todos mis hermanos, los que disponen su tiempo para separarlo, para obedecer este día de Shabbat, te lo rogamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Que tengan todos una linda semana. Recordemos las palabras de Yeshua, quien nos dijo, si permanecemos en sus palabras, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad y esta nos haría libre. Así que mantengámonos firmes. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah.